Estimado estudiante, en el día de hoy vamos a hablar sobre la materia líneas de transmisión y en específico lo que es la representación de la línea de transmisión. Representación de las líneas de transmisión. Bueno, primero que todo se hace a través de variables y esas variables son las que afectan los parámetros de la línea de transmisión, tales como la impedancia, la longitud, los tipos de conductores y la estructura, ¿sí? El siguiente paso para representar de la línea de transmisión considera la variable de la longitud para considerar u omitir alguno de estos parámetros y cómo esto afecta la regulación de las tensiones de las corrientes. Bien, ahora bien, para el análisis de la línea de transmisión se utiliza el método Pi y el método T. Bien, entonces vamos a hablar ahora acerca de las aproximaciones de las líneas de transmisión. Bien, entonces, cuando estamos hablando de las aproximaciones, tiene que ver exactamente de acuerdo con la longitud de la línea de transmisión. Y se van a clasificar en tres: líneas cortas, líneas medias y líneas largas. Hasta 80 kilómetros, entre líneas medias entre 80 y 240 y líneas largas más de 240. Bien, ahora, aproximaciones de las líneas de transmisión, pero vamos a hablar específicamente de cómo se representan. Bien, entonces estamos hablando de las líneas de transmisión. ¿Cómo van a ser representadas? Bajo una red de dos puertos, ¿sí? Donde los parámetros, esto que dice aquí, A, B, C y D, son valores relacionados con los parámetros de las líneas de transmisión, como resistencia, impedancias y conductancias. ¿Qué significa que sean de dos puertos? Significa que va en un extremo la salida, ¿verdad? Donde hay una fuente y esa fuente de voltaje produce una corriente de salida, ¿sí? Y a su vez tendremos otra zona receptora donde va a tener un voltaje receptor y una corriente de receptor. Entre ambos extremos van a estar los componentes de la línea de transmisión propiamente dicho, que tiene que ver específicamente con la longitud, repito, del tipo de conductor y el tipo de estructura, y si la línea es traspuesta o no es traspuesta. Matemáticamente, vamos a decir que para determinar el voltaje de la salida, se calcula bajo estas fórmulas. La voltaje de salida es igual a una constante por la tensión en lo que respecta a de tensión receptora más u otra variable fija por una corriente receptora y así la corriente de salida. ¿Ok? Ahora, este modelo permite o representa de manera matricial se representa de manera matricial como se tiene aquí en la parte derecha del laminario. Bien, parámetros de las líneas de transmisión. Bueno, como pueden observar, tenemos Z minúscula y Y minúscula. Eso cuando está representado con Z minúscula significa impedancia serie por unidad de longitud. Su unidad es el ohm por kilómetro. Y está la admitancia, su unidad es el Siemens por kilómetro. Admitancia paralelo por unidad de longitud. Cuando estamos hablando de Z mayúscula es la impedancia serie total. Y cuando estamos hablando de Y mayúscula es la admitancia paralelo total. Cuando estamos hablando de L, se refiere a la longitud. Estos son los parámetros de las líneas de transmisión. ¿Ok? Línea de transmisión corta. Como pueden observar, esto que está acá es la representación, ¿verdad? Esquemática de una línea de transmisión corta. En la línea de transmisión corta, en este modelo se usará el modelo Pi y solo se considera la impedancia serie de la línea. Z es igual a una parte real más una parte imaginaria. Bien. Y tenemos entonces otra acotación que hacer con respecto a eso, a las líneas de transmisión. Podemos decir también que las líneas
de transmisión corta, bueno, para la explicación que se dio en la lámina anterior, se usará, repito, el modelo pi y solo se considera la empleada en esa serie de esa línea en sí. Entonces, y se descartará la admitancia paralela, sí, hago esa acotación, considerando que la línea de transmisión es totalmente traspuesta y que sus cargas son balanceadas. Sus voltajes son de línea a neutro y al igual que las corrientes son de secuencia positiva. Bien, ahora con respecto a la regulación de voltaje de las líneas de transmisión, también podemos decir que los parámetros A, B, C y D pueden ser utilizados para determinar la regulación de voltaje en una línea de transmisión, operando a una carga específica. Muestra la variación de voltaje en el receptor cuando la carga tiene determinadas características y el voltaje de fuente se mantiene constante. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, que en una línea de transmisión no son constantes. ¿Por qué? Eh, no son constantes porque no tenemos el mismo consumo de población en la mañana que lo que puede consumir en la tarde o en la noche. Entonces, cuando hay variación de cargas, van a existir fluctuaciones de voltaje, por supuesto, dependiendo de la estructura de la línea, cómo está conformada y sus condiciones de funcionamiento. ¿Verdad? Pudiéramos tener variaciones, por lo tanto, de todo este tipo y se calcula la regulación de voltaje por esta fórmula, donde VRNL se llama voltaje receptor con nula carga, es decir, en vacío, menos el voltaje RFL, que es voltaje receptor con full carga. Este voltaje receptor con full carga es el que se va a tomar en cuenta para una carga específica, ¿sí? Va a tener una carga activa y reactiva y por lo tanto va a tener un factor de potencia. Cuando estamos hablando de regulación de voltaje en las líneas de transmisión, ¿verdad? Estamos hablando de, en la práctica, los niveles de tensión de las barras de una línea de transmisión decrece cuando ésta tiene una gran carga. Bien, los tres más importantes límites de la cargabilidad de una línea de transmisión son límite térmico, límite de tensión y límite de estabilidad. La máxima temperatura de los conductores o de los conductos termina el límite térmico, determina el límite térmico. Bien, entonces, la temperatura del conductor va a influir en el comportamiento de la línea de transmisión, ya que sabemos que la temperatura influye en el valor resistivo de los cuerpos. Bien, un conductor expuesto a alta temperatura se elonga y por ende disminuye la distancia entre el conductor y el suelo en el centro de un vano entre dos torres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Esto es lo que quiere decir, se elonga, ¿verdad? Y pierde, vamos a decirlo de esta manera, pierde como que la característica de volver otra vez a su posición inicial. Bien, entonces, esto corresponde a los voltajes. Ahora, cuando estamos hablando de los límites de cargabilidad de la línea de transmisión, se dice que la temperatura del conductor depende del nivel de corriente que circula por el mismo y el tiempo que dura ese nivel de temperatura ambiente, la velocidad del viento y de las condiciones del conductor. Entonces, fíjense que la temperatura es la temperatura del ambiente, la velocidad del viento, son factores que afectan las líneas de transmisión. Ahora bien, para las líneas de transmisión cortas, está determinada por el límite térmico del conductor o los elementos de protección. En este caso, sí, un elemento de protección como son los disyuntores. Ahora bien, como conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir que las líneas de transmisión cortas son aquellas que tienen, vuelvo y repito, una longitud de menor a 80 kilómetros y son utilizadas para transportar energía eléctrica desde las subestaciones hasta los consumidores finales, ¿sí? Aunque estas líneas tienen una longitud menor, ojo, no significa que su diseño y operación sean menos importantes que las líneas de transmisión largas o medias, ¿sí? Uno de los aspectos más importantes es el diseño, en el diseño de las líneas de transmisión cortas, es la selección de los parámetros eléctricos adecuados. Sí, estos parámetros
como lo habíamos hablado, incluyen la resistencia, la inductancia y la capacitancia de la línea. La resistencia se refiere a la posición que representa la línea de flujo de corriente eléctrica. La inductancia se refiere a la capacidad de la línea para almacenar energía magnética, mientras que la capacitancia se refiere a la capacidad de la línea para almacenar energía eléctrica. Ahora bien, la selección adecuada de los parámetros eléctricos es importante porque afecta directamente a la eficiencia de la línea de transmisión. Por ejemplo, si la resistencia a la línea es demasiado alta, se produciría pérdida de energía debido al calentamiento de línea. Bien, por otro lado, si la inductancia y la capacitancia son demasiado altas, se producirán caídas de voltaje en las líneas y lo que puede afectar negativamente el suministro de energía eléctrica a los consumidores finales. Además, los parámetros eléctricos, la regulación de voltaje también es un factor importante en las líneas de transmisión corta. El voltaje es una medida de fuerza electromotriz que impulsa, eh, digámoslo de este modo, el flujo de corriente eléctrica en la línea. La regulación del voltaje se refiere a la capacidad de la línea para mantener un voltaje constante a lo largo de la longitud. La regulación del voltaje es importante porque afecta directamente a la calidad de suministro de energía eléctrica a los consumidores finales, por supuesto, ¿sí? Si el voltaje es demasiado bajo, puede haber problemas de funcionamiento en los equipos eléctricos de los consumidores, como lámparas que parpadean o motores que no funcionan correctamente, ¿sí? Por otro lado, si el voltaje es demasiado alto, pues puede producirse un desperdicio de energía eléctrica y un mayor costo para los consumidores. ¿Qué podemos decir entonces para cerrar? Que las líneas de transmisión corta son importantes para el suministro eficiente y confiable de la energía eléctrica. Y vamos a decirlo así, para el suministro a los consumidores finales, ¿sí? La selección adecuada de los parámetros eléctricos y la regulación de voltaje son factores críticos en el diseño de operación de estas líneas. Es importante que los diseñadores y operadores de líneas de transmisión cortas consideren cuidadosamente estos factores para garantizar un suministro eficiente y confiable de energía eléctrica a los consumidores finales. Bien, feliz tarde.